conversemos. Entrevista Manganga, conversemos. Bueno, en la entrevista de hoy vamos a hablar con Juliana Orihuela, activista por un mar libre de petroleras. ¿Cómo andás, Juliana? Gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar hoy acá con ustedes. Bueno, ¿cuándo empezaste a ser activista? ¿Cuándo empezó esta actividad? ¿De joven? ¿Hace poco? ¿En qué sector fue? Sucedió en 2018-2019 de la mano de los movimientos climáticos inaugurados por Greta Thunberg, que empezaron a hablar sobre el cambio climático. Yo trabajo haciendo libros y en ese momento llegó a mi escritorio un libro interesante que se llama Vida Low Talks, donde hablaban sobre el plástico en los océanos y demás. Yo ya en ese momento vivía en la ciudad costera donde vivo ahora, que se llama Necochea. Y bueno, los discursos de Greta en la ONU y en lugares donde se tomaban las decisiones también llegaron más o menos en el mismo momento, y sentí un poco que eso que estaba contando la ciencia era una verdad bastante difícil de discutir, a pesar de la gran cantidad de discurso negacionista que tenemos ya en estos últimos años. Y bueno, y así me vi involucrada y la causa con el Mar Sin Petroleras devino por naturaleza la causa propia para mí, porque uno de los principales factores por los cuales nos encontramos en la crisis climática en la que estamos tiene que ver con el aumento de la temperatura, la crisis climática, y una de las principales industrias que genera este conflicto es la industria petrolera, con la quema de combustibles fósiles para todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando la Argentina propuso para nuestro futuro un proyecto que para mí contradecía totalmente lo que yo pensaba que era el camino que teníamos que seguir, no solo como país, sino como mundo, bueno, naturalmente tomé esta causa para mí. Ahora vamos a hablar de la prospección sísmica y lo que está pasando en el mar que tenemos en común. Una pregunta más, en esto que está la colega que nunca me sale el apellido, que dice que vamos a ir a un colapso sí o sí, ¿no? Flavia Brofoni. Sí, exacto, claro. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo, pues? Estoy 100% de acuerdo. Lo que tal vez tenemos, Flavia es una de mis maestras. Los movimientos de rebelión o extinción y Viernes por el Futuro surgieron juntos, pero tal vez separados por edad. Digamos que los movimientos de las juventudes climáticas prefirieron no relacionarse con los adultos, y la rebelión o extinción decidió hacer una protesta lo más fuerte que pudiera. Los movimientos fueron aplacados por el COVID, pero previo a la parálisis del mundo por el COVID, muchas personas en el mundo se dieron cuenta de que lo que nos estaba pasando no va a haber un colapso como en la película No mires arriba, que cae un meteorito y todo se termina. Los colapsos son permanentes y van sucediendo a distintas escalas. Cuando hablas con gente de Venezuela sobre la posibilidad de no tener agua o no tener electricidad, para ellos esa es su realidad hace muchos años. Entonces, esas sociedades ya viven colapsadas, o eso que desde las clases medias que disfrutamos de una ducha de agua caliente y ciertas comodidades entendemos como el colapso. Ahora, en el país donde yo vivo, el mes de enero, los bosques fueron entregados al fuego. En el país que yo vivo, en febrero, las ciudades fueron devastadas por la lluvia. Eso es el colapso todos los días. Y quien no lo quiera ver, básicamente está entreteniéndonos en vez de tener la conversación interesante que tenemos que ver, que tiene que ver con cómo nos estamos preparando para infraestructuras del siglo pasado que no van a sostener la cantidad de granizo que cae, para cultivos que se van a echar a perder de una noche a la otra, porque van a haber cada vez más tormentas inesperadas, no porque seamos colapsistas, porque nos encante ver lo oscuro, sino porque eso está sucediendo y simplemente las personas científicas están analizando los datos. Y los datos son que cada vez estamos en años más calientes y que todo está yendo hacia ese lugar, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto involucrarnos en estas actividades? ¿Por qué a la gente, no, está pasando a nivel mundial, que se están viendo cosas claramente como las que nombraste y muchas más, pero la gente, no sé si no cree
pero nos cuesta involucrarnos en tratar de cambiar eso, involucrarse a nivel de la comunidad, ¿no? No estamos hablando a nivel a gran escala, sino que en el día a día con el vecino, exacto. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por un, por un lado, nuestro cerebro tiene unos hermosos mecanismos de protección y de negación frente a esto horroroso que yo te estoy diciendo, que es que no podemos garantizar la producción del alimento que no le hemos garantizado ya a las 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, ¿no? Es verdad eso también. También es verdad que yo te estoy planteando ahora un panorama que si yo estuviera consciente permanentemente de lo que está sucediendo en Gaza, por ejemplo, por ahí no podría sostener mi vida cotidiana, ¿no? Como entonces nuestros cerebros se van preparando con una serie de mecanismos para aceptar una realidad hasta un punto. Está visto que la mayoría reacciona simplemente cuando el problema está ya en su puerta. En todo caso, lo interesante será seguir trabajando para que cuando el problema llegue eventualmente a nuestra puerta, o sea, la gente en Montevideo ya tuvo problemas de no poder sacar agua de sus canillas, ya tiene hoy conflicto con el abastecimiento del agua. Eso debería ser una realidad inexorable que les hiciera movilizarse, pero bueno, nos pasan tantas otras cosas. Nosotras desde que estamos interactuando con la RUC y con todas las personas de Uruguay, vemos la cantidad de conflictos que les tienen, igual que acá, por supuesto, ocupados y ocupadas en defender el pedazo de tierra o mar en el que vivimos, ¿no? Pero tiene que ver, nosotros acá en Argentina, en este caso, también lo que sucede cada vez más es que para la mayoría de la gente, pagar el alquiler se vuelve una aventura diaria. Nuestros jubilados dicen en la televisión que no comen 3 veces al día. Entonces, cuando pasan esas cosas, a la gente que vive tal vez en la ciudad donde se toman las decisiones, le queda lejos lo que pasa en el fondo del mar con el plancton y algo que no se ve y que no se escucha tampoco, ¿no? Entonces, es un poco todo. Totalmente. La Y una revolución. más, Sí, que nos obliga a un cambio radical. Y eso también es bastante complicado porque hay narrativas de, por ejemplo, cuando tuvimos el problema del agujero en la capa de ozono, mm, la decisión era muy fácil, había que cambiar un químico por otro, había que dejar de usar una tecnología por otra, y en lo largo de estos años, de los puntos de inflexión que podrían generar colapsos ecosistémicos, en la capa de ozono la curamos. Se cerró ese agujero que habíamos generado con la emisión de gases que tenían los sprays y todo eso que usábamos. La solución era muy fácil. La solución a este conflicto implica que cambiemos toda la humanidad, la manera en la que vivimos en los últimos 250 años. Y es un desafío muy importante. Entonces, bueno, también nos obligaría a nosotros a cambiar nuestra forma de vida rotundamente, ¿no? Y ahí también es un súper desafío. sí, y los poderes económicos también que encaren hacia otro lado, que me parece que quizás, sin subestimar, la población puede ser que lo haga, pero los poderes económicos no están cediendo ningún espacio, incluso más, están avanzando fuertemente, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Están como haciendo una arremetida nuevamente muy fuerte de colonización, y esto que decía de los incendios, las mineras, ahora el mar, ¿no? Entonces está difícil pelear contra eso con la velocidad que van, con la plata que tienen, ¿no? Y nosotros nos juntamos cuando tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, eso es totalmente cierto, pero también es verdad que la alternativa que nos queda a nosotros como actores y actrices en este conflicto es organizarnos a otra escala, o sea, pretender, digamos, por un lado los cambios sociales suceden porque las personas los reclaman, en el sentido que sea. Entonces, lo que sí tenemos que ser es inteligentes y no comernos el cuento de lo verde y reemplazar una matriz por otra. No nos sirve que nos llenes el mar igual de torres eólicas que van a durar 25 años y no van a servir para nada. Nos sirve entender que no necesitamos fabricar X cantidad de cosas y las conversaciones que deberíamos estar teniendo son cómo vamos a redistribuir el mundo del trabajo, cuáles son los trabajos que necesitamos para el siglo XXI en esta crisis climática en la que nos encontramos. ¿Quiénes son las personas que se dedican a reparar esos bosques incendiados o a acompañar
a los brigadistas. Si vos lees lo que dicen los bomberos frente al incendio, su lema es salvar primero la propiedad privada. En cambio, las personas que viven en las zonas que se incendian, su lema es salvar el monte, la fauna, la gente y después la propiedad privada, porque viven ahí, porque lo que se está quemando es su ecosistema. Entonces, tal vez cuando nosotras decimos, bueno, hay que fabricar menos cosas, no quiere decir que esas personas no tengan que tener trabajo, sino que los trabajos del futuro tienen que ver con pensar otras infraestructuras para este momento en el que estamos viviendo, poner nuestra creatividad al servicio de, de soluciones más parecidas a las que se nos ofrecen en la naturaleza. Pero bueno, suena un poco Sí, ¿no? hippie. Eso me hiciste acordar a las fuegas, ¿no? Exacto, ese podcast. Sí, está muy bueno. Bueno, viniendo un poco a nuestro mar, contanos y contale a la gente que nos está escuchando en qué consiste esta técnica que se llama prospección sísmica, ¿no? A ver si empezamos a entrar en el tema. Bueno, entonces el petróleo en zonas accesibles se terminó y las empresas están buscando el petróleo en el fondo del mar. Dicen que los continentes se separaron y que nosotras, Uruguay y Argentina, estamos muy cerca a un lugar en Namibia donde hay un montón de petróleo y que entienden que por eso nuestro mar debe estar tapando, ocultando un montón de petróleo. ¿Cómo se busca el petróleo en el mar? Se utiliza una técnica que nosotras llamamos exploración sísmica, que ustedes están llamando prospección sísmica, en la cual un buque muy grande tiene atado a su parte trasera cables con disparadores de aire comprimido que disparan cada entre 6 y 10 segundos en un sector delimitado del mar que se le ofreció a esa empresa en particular. En el caso de Uruguay hay 7 bloques que son los OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos disparos generan un golpe en el fondo del mar que cuando el sonido que devuelve llega a los sonares puede interpretar cómo está el suelo marino. Es un trabajo de geología, es ver según qué movimiento y qué rebote se produzca, o qué es lo que hay debajo del mar. El tema es que en ese lugar, en esas profundidades del mar ya no entra la luz solar y los animales que viven ahí se comunican a través del sonido. Entonces, como estas son campañas muy largas, los barcos están disparando bombas de aire comprimido. En el caso del Uruguay está planteado durante más de 1000 días, todo el tiempo. Y generan que la fauna que se puede ir se vaya, pero la que no se puede ir, todo el fitoplancton, los animalitos que viven muy cerca del suelo, con cada uno de esos bombazos que cae, se ven nuevamente cubiertos por un montón de polvillo. Estamos generando una interferencia en todos los sentidos. Para los cetáceos más grandes generamos interferencia auditiva. Entonces, si tu manada o un grupo de ballenas o orcas o delfines o infinidad de peces, los pescadores reportan en Uruguay mismo y en Argentina también haber quedado sin pesca por 4 años más o menos o 3 años las zonas donde se hizo exploración sísmica, porque los animales que pueden irse se van de la zona. Los que no se pueden ir básicamente sufren alteraciones. Hay un documental que se llama Southern Blast, que está en internet sin subtítulos en español, pero la Fundación Surfrider lo tiene con subtítulos en español y creo que se pueden organizar proyecciones para toda la comunidad donde se puede ver experimentos científicos, donde vemos efectivamente cómo queda alterada toda la fauna y todo el primer grado de la cadena alimenticia de todo lo que sucede en el mar con las exploraciones sísmicas. Entonces el daño es en toda la cadena trófica. Dijiste, ¿se sabe cuánto tiempo van a estar haciendo esta prospección? Y repetime, ¿cada cuánto están emitiendo ese sonido fuerte? Entonces, lo que tenemos 2 estudios de impacto ambiental presentados en el caso uruguayo. Hay 7 bloques que se le concedieron a las empresas petroleras, por ejemplo a YPF Sí. o a Shell, pero YPF no tiene un barco para hacer esto, entonces contrata a una compañía que hace sísmica, ¿sí? En este caso, la que estamos hablando ahora se llama Viridien y tiene un barco que se dedica a hacer esto. Lo que dicen es que los disparos pueden suceder
como máximo en un lapso de entre 10 segundos entre disparo y disparo. Los barcos que hicieron la sísmica en Argentina disparaban sus bombas de estruendo cada 6 segundos, ¿sí? Entonces imagínate que no hay tiempo a la recuperación y tienen que recorrer más o menos 13.000 kilómetros cuadrados son un promedio los bloques de los off uruguayos. Entonces el barco ese hace lo que se llama como peinar la zona lentamente todo el tiempo. Solo se detiene si las condiciones atmosféricas no le permiten seguir trabajando. En Argentina fue custodiado casi por prefectura para que no haya interferencias en la toma del sonido, ¿no? Del rebote este que se produce con las ondas sonoras, luego de los bombazos en el fondo del mar. Después, no sé si lo viste en los espacios que compartimos, pero subí un video, por ejemplo, de lo que ocurrió en Brasil, de cómo se peina el área. Son 3 años de sísmica y podés ver cómo hacen como un nuevo mapa del mar, como toda una exploración de datos que el otro día escuchaba una entrevista en la que mencionan que no solo están tomando datos sobre la geología, sino también toda la información de otro tipo de minerales que se pueden encontrar en la zona, ¿no? Entonces, y esas son empresas privadas, no lo está haciendo el Estado uruguayo o ANCAP está contratando o haciendo estos contratos con empresas que se dedican a esto, pero las empresas luego pueden vender los datos a otras compañías también, ¿no? Entonces, son muchas las cuestiones que están mezcladas en la misma problemática. No Para sé si controlar a fui la gente clara. también, el volumen de esa bomba de sonido es altísimo. Podemos hablar en decibeles, que son 265, 250 decibeles, cuando 130 decibeles es igual al umbral de dolor nuestro, es como ponerse una sirena de ambulancia en el oído. O la comparación que decían que es el segundo sonido más fuerte que se puede tener en el mar porque está comparado con el primero, que es una bomba nuclear, ¿no? Estamos hablando de un sonido muy, muy, muy fuerte. Se puede expandir hasta 4.000 metros, hasta 4.000 kilómetros, mejor dicho. Kilómetros. Es impresionante porque el agua también es muy buen, transmite muy bien ese Conductor. sonido, conductor. Em, Juliana, nosotros decimos, bueno, van a estar a 400 kilómetros, por ejemplo, de acá de la 300, 400 kilómetros, que es corto la distancia de lo que es la costa de Rocha, por ejemplo. ¿Qué impacto ambiental va a tener en la costa? Porque son offshore, como dicen, ¿no? Fuera de la costa, pero en realidad están las bases o este inicio de actividad, pero tiene impactos en la costa y nosotros que vivimos en la costa mucho del turismo, bueno, Uruguay natural, etcétera, etcétera. Contanos, cuál es la experiencia en otros lugares, en los impactos en las comunidades que viven en la costa. Sí, en el momento de la sísmica, a nosotras, por ejemplo, en Argentina, contamos que las vecinas de las ciudades costeras nos enteramos que había sísmica porque empezaron a aparecer ballenas varadas y muertas en nuestra costa. Aparecieron 6 en el lapso de 3 meses en distintas ciudades, que no es normal para nosotras. Hay otra fauna que migra, como los pingüinos, a los que estamos acostumbrados a ver morir en su camino migratorio y que el mar los expulse, pero no nos pasaba con ballenas. Lastimosamente hacer necropsias o autopsias de este tipo de mamíferos es muy caro y la ciudadanía no tiene los recursos para hacerlo, así que no tenemos la primera vez incluso la municipalidad las tapó, nadie tomó muestra de nada, entonces hicieron unos pozos enormes en el medio de la arena y ahí quedaron las ballenas enterradas. Pero bueno, también pueden ser un problema de salud pública, un animal de 14 metros descomponiéndose, llena de dióxido de carbono descomponiéndose en la orilla, ¿no? Para las ciudades costeras, imagínate que en la semana del turismo les aparece un animal. Digo, nosotros el año pasado tuvimos que cerrar nuestras playas por la cantidad de animales que se nos morían de gripe aviar. Todas las intervenciones que suceden en el mar generan conflicto para los territorios que viven del mar. No sé ustedes, además estoy escuchando que para Uruguay la pesca es muy importante. Nosotras acá en Necochea y en Mar del Plata ya no tenemos tanta pesca artesanal, porque bueno, están las pescas de arrastre y todo lo que sucede más allá de la zona económica, pero sobre todo el impacto a la costa.
lo que genera mucho conflicto es cuando si se avanza son las plataformas petroleras en sí mismo y sobre todo la distribución. La mayoría de los derrames suceden en la distribución de la plataforma al barco, porque bueno, por ejemplo, un derrame que todavía está afectando Perú sucedió en un lugar muy lejano, cerca de Asia, con un tsunami se generó en Asia, un tsunami que hizo que en Perú un barco que estaba cargando petróleo en otro derramara sobre las costas que todavía están limpiando y de esto van a ser 3 años. Entonces, una vez que las actividades hidrocarburíferas se instalan, tus puertos empiezan a volverse puertos sucios, donde estos barcos además descargan todos los desechos del mar. Se supone que deben cumplir con estrictos cánones de qué hacen con sus desperdicios, qué sucede cuando los pozos, cuando abren y cierran los pozos. Digo, hay toda una... Si no hay el control, es muy difícil saber lo que sucede en las plataformas, porque como decís, transcurre lejos de la costa. Igual el proyecto uruguayo tiene zonas que están muy cerca, como a 100 kilómetros, y hay algo de sísmica en aguas someras también por la geografía, así que es un poco más grave todavía. Y estaría bueno que en el ratito que nos queda, no sé cuándo va a salir al aire la entrevista, pero que hablemos un poco de la audiencia pública también. Sí, Porque contanos. es una instancia que está bueno todavía, digamos, desde... No sé si quieres que vayamos directo Sí, ahí, sí, si te dejo hablar. No, te iba a preguntar de la evaluación, sí, de impacto ambiental, en esto de que las instancias que tenemos, cómo han sido las experiencias, si realmente son efectivas, ¿no? Está el acuerdo de Escazú, que un poco suscribimos, muy lindo todo, pero, pero a veces eso, se escucha a la gente, pero después las empresas hacen su lobby y, y queda nada la intervención de la gente. Contanos, vamos a tener el lunes. 19 de mayo a las 6 de la tarde en la sala del Museo del Carnaval, Rambla 25 de agosto de 1825, número 218 en Montevideo. Va a suceder la segunda audiencia pública relacionada a los proyectos de exploración sísmica. En este caso se llama Prospección Sísmica Subacuática Tridimensional en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay. Wow. Mucho título, pocas veces. Tuvimos muchas discusiones en todas las asambleas previas sobre si participar o no de las audiencias públicas. ¿Por qué? En este punto, y porque las audiencias públicas no son vinculantes, ni las mías ni las tuyas, con lo cual no importa cuánto tiempo invirtamos, no importa cuán específica sea la información que consigamos, no importa cuán obvio sea cómo se superponen las zonas protegidas del mar con las zonas donde van a hacer la sísmica, no importan nuestros argumentos, ellos ya tienen sus contratos firmados hace un montón de tiempo y esto es un trámite más. Sin embargo, Contale a la si no... vecina y al vecino qué es ser vinculante y qué no. Vinculantes que, por ejemplo, si fuera, digamos, no importa lo que suceda en la audiencia, aunque fuéramos toda la población de Uruguay ese día a Montevideo a decir no queremos las petroleras en el mar, no están obligados por ley nuestras autoridades a tomar en cuenta nuestra opinión. Esto es un trámite, sucede en Argentina, sucede en Uruguay. Sin embargo, si no vamos a las audiencias públicas, ellos pueden usar ese vaciamiento que nosotros hacemos de una herramienta democrática para decir que tienen licencia social, que a la población no le interesa, que ellos hicieron esta instancia democrática de participación ciudadana y que ustedes no fueron. Entonces, siempre es un arma de doble filo y lo más importante es, si podemos, ser la mayor cantidad de gente posible yendo y diciendo, esto es una payasada de la democracia, una farsa de la democracia, porque no importa cuántas personas vengamos, ustedes ya firmaron. B, no importan los argumentos que nosotros digamos, estos son los planes que ustedes tienen para avanzar, y no están teniendo en cuenta que es un proyecto C, catalogado C, como que va a generar conflicto para las futuras generaciones. Entonces,
es muy importante participar de las audiencias públicas, aunque, y la otra cosa que es difícil de entender como algo democrático es que sucede solo en Montevideo. Entonces, ¿cómo hace un lunes a las 6 de la tarde? ¿Cómo hace la vecina de La Paloma que se va a ver afectada? ¿Cómo hace el vecino de Maldonado que se va a ver afectado? Si es que no, el otro día escuchaba que el último transporte público que sale de Montevideo sale a las 19:30 horas hacia el lugar más lejano, por decirte, y vos llegás a la audiencia pública a las 6 y a las 7:30 probablemente no pudiste participar todavía. Y ya te tengas que ir porque no te, salvo que el Estado te pague un hotel para que te, digo, las audiencias públicas en Argentina eran por Zoom. También nos quejábamos de antidemocráticas de eso porque por ahí vos no sabías a qué hora te tocaba. Entonces, una vez estuvimos 11 horas conectadas para saber a qué hora nos tocaba hablar, escuchando durante 11 horas. Una vez logramos ser un montón de personas que se anotaron, 1.200 personas, 1.300 personas nos anotamos para participar de una audiencia pública y sin embargo no importó nuestra opinión. Entonces, ¿para qué nos sirven las audiencias públicas? Para acceder a la información que no se accede fácilmente, porque las empresas presentan sus estudios de impacto ambiental, en nuestra cara nos dicen la fauna que se va a ver afectada, en nuestra cara nos muestran la cantidad de kilómetros que van a explorar. Así que esa información es útil para nosotras porque luego es el insumo que nosotros usamos para hablar con la prensa. Nos sirven para hacer mucho ruido porque finalmente son promocionadas, me imagino, no lo suficiente porque la gente no se entera, como bien decías. Nadie sabe probablemente que a 5 días va a haber una audiencia pública y comentarte que hay varias propuestas desde sectores ambientalistas o organizaciones trabajando para que esto no suceda, para que se suspenda la audiencia pública, para que se mueva la audiencia pública, para que se tenga en cuenta lo no vinculante y lo poco democrático. Sin embargo, no sentimos que vayamos a lograr gran éxito con esto, así que está bien que si salimos al aire antes, la gente sepa que de suceder el 19 de mayo a las 6 de la tarde es importantísimo que estén en Montevideo, en el museo, en la sala del Museo del Carnaval, manifestando su opinión. Pueden no entrar, pueden no preparar nada, no necesitan. Creo que todo el mundo tiene acceso a 3 minutos para hablar. Pueden llevar un cartel, pueden leer un poema, pueden ir con sus hijes y decir que no les, o sea, ese es un espacio nuestro de participación ciudadana, sin expectativas en la medida en que no importan los argumentos, porque nosotras trabajamos acá a la par con científicos, grandes personas que se dedican a la conservación de cetáceos, hicieron exposiciones a lo largo de las 5 audiencias públicas que nosotras tuvimos, porque además este proceso se va a repetir como en loop para cada empresa nueva. Entonces, vos vas a decir, pero si yo ya escribí un argumento en contra de la prospección sísmica, ya te mostré y nuevamente se va a repetir porque ahora se la dan al del OFF 1 y después se la van a dar al del OFF tal y así agotadoramente para la ciudadanía. Los Así que 7. son procesos hechos para quebrarnos y cansarnos, El básicamente. desgaste. Juliana, acá el Ministerio de Ambiente y ANCAP, que es el que hizo este llamado, ¿no? Los involucrados en esto, en Uruguay, es el Ministerio de Ambiente y ANCAP. Y después las empresas que se postulan, que ya están elegidas. Sí, sí, digamos que las zonas del mar que fueron licitadas son estas 7 que te digo y ya fueron otorgadas a distintas empresas. ¿Los tenés Una por de ahí? ellas es, una de ellas es YPF, que es la empresa de bandera argentina. Hay varios bloques licitados para la empresa Shell. Hay 2 bloques licitados para la empresa APA y aparece en uno, en un mapa antiguo, Chevron, yo no lo encuentro en los mapas contemporáneos. Esta audiencia pública específicamente son los bloques denominados por ANCAP, el OFF 1, el OFF 2, el OFF 4 y el OFF 7. Son esos 4 bloques sobre los que se va a hacer la sísmica, si es que se aprueba luego de esta audiencia pública. Entonces, si la gente entra, busca simplemente en internet Audiencia Pública Uruguay 2025, entran a la página del Ministerio de Ambiente, al toque aparece la lista de las audiencias públicas que hubo y la primera que aparece es la que está, esta futura del 19. Ahí pueden entrar y pueden encontrar un informe chiquito, de un resumen del estudio de impacto ambiental, una ficha técnica donde está toda la información, un mapa visualizador donde pueden ver
el territorio de Uruguay, el maritorio, como le dicen, de Uruguay, y una explicación de cómo funcionan las audiencias públicas. Eso es todo, está todo ofrecido por el gobierno, por el Ministerio de Ambiente en su página web ahora mismo. Bien, Juli, para terminar, contanos a ver si la gente quiere participar o empezar a interiorizarse. Esto que vos decís, el ministerio. Vamos a poner un enlace para el video que nos decías, el documental. También vamos a compartir Mar Libres de Petroleras Uruguay, Mar Libres de Petroleras Argentina. Bueno, invitar a la gente a que participe, ¿no? Que se informe, para empezar. Sí, lo más inteligente para hacer ahora es sumarte a los grupos que ya están trabajando en esto, que rápidamente te pueden facilitar información. Nosotras desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay tenemos un drive en donde estamos compartiendo un poco la experiencia argentina, todo lo que encontramos. Un par de nuestras compañeras fueron a Montevideo a acceder a la carpeta donde estaban todo el estudio de impacto ambiental, las 4.000 páginas que no están digitalizadas, que tuvieron que fotografiar con sus teléfonos durante horas. Entonces, todo ese material son insumos que después nos sirven si vos sos una maestra en un liceo, si tenés clase con criaturas, esto te involucra porque podés llevar el tema de la exploración sísmica a la clase de biología, podés llevar el tema de la exploración sísmica a la clase de química para hablar sobre el petróleo y las nuevas energías. Entonces, por ahora estamos encontrándonos de manera virtual porque la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Uruguay está constituida hermosamente ya por colectivos y habitantes de distintas playas y ciudades uruguayas, con lo cual ya es una asamblea plurinacional, digamos, como que entran muchos territorios de un mismo país y eso ya es un logro porque ya es generar de base algo que es tan grande como el proyecto que ellos nos ofrecen, ¿no? Nosotras también ocupamos toda la costa uruguaya igual que ellos y vamos a defender toda la zona económica exclusiva y más allá. Así que tenemos asambleas en general los sábados a la mañana. Si nos escriben al Instagram, Mar Libre de Petroleras Uruguay, pueden pedirnos el link. Las asambleas son en principio abiertas, charlamos ahí un poco la estrategia que vamos a seguir, se discute luego en grupos de trabajo cuál va a ser la estrategia legal, la estrategia de comunicación y bueno, y entre todas vamos intentando adquirir, estamos recién trabajando desde febrero, así que esto es muy incipiente, pero bueno, estamos intentando ser lo más organizadas posibles y aprovechar la experiencia no muy positiva nuestra de Argentina, de eso, no llegar a una audiencia con nuestras expectativas. Mi primera audiencia pública la preparé con tanto amor. En la quinta ya estoy tipo... Bueno, sí, Pero sí. bueno. Sí. Juli, ¿nos vas a visitar dentro de poco? ¿Cómo viene eso, ese viaje? Fantásticamente, estamos organizando una gira ¿Hay mágica y fecha? misteriosa ¿Hay por fecha? toda la costa. ¿Cómo? ¿Hay fechas, digo? Sí, sí, más o menos vamos a empezar la gira cerca del 12 de junio en Montevideo con actividades organizadas con sindicatos. Todas las actividades van a ser distintas y el público y la audiencia va a tener un poco que ver con quién nos acompaña organizando en cada territorio. Pero vamos a visitar Montevideo, vamos a estar dando charlas en Neptunia, en Las Vegas, en Salinas, en Piriápolis. dos actividades en Piriápolis, vamos a estar en Punta Negra también de Piriápolis, luego vamos a ir a hacer actividades en el Cure y en la Liga de Fomento en Maldonado y es probable, tenemos una actividad organizada el 22 en La Paloma y tal vez la última actividad sea el 23 en Colonia. Así que empezaríamos en Montevideo, iríamos como para el lado del Chuy y la última actividad sería el 23 en Colonia para ya volverme para Argentina. Así que durante más o menos 10 días, un día en cada ciudad, vamos a ir visitando liceos, hablando con personas que se dedican a formar, entre comillas, líderes ambientales, ofreciéndoles herramientas para llevar adelante esta conversación. Vamos a tener charlas con infancias donde probablemente las actividades tengan más que ver con cosas artísticas y de contarles una linda experiencia que tengo yo, que es que en Argentina puedes adoptar una ballena y bueno, toda esa conversación sobre dónde vive mi ballena y cómo se llama también genera este
un atractivo para las infancias y bueno, así que la vamos adaptando según con quienes hablemos. Cuando la conversación tiene que ver con los sindicatos, ofrecemos la posibilidad de ver un documental que se llama Offshore, preparado por una mujer en Inglaterra hace un tiempo, donde filma a las personas que trabajan en las plataformas petroleras, lo mal que la pasan, lo difícil que es el trabajo y lo incierto que es hoy en día con, bueno, el documental tiene unos años. Geopolíticamente estamos en un conflicto con el asunto de estos nuevos presidentes extractivistas que quieren drill, drill, drill. Así que bueno, no podría decir ya que el mundo va hacia el abandono del combustible fósil porque las personas que nos gobiernan ahora no están yendo hacia ahí, pero bueno, en este caso es qué pasa con los trabajadores, esos proyectos que a nosotros nos proyectan como futuro y que en otros lugares del mundo son proyectos que se quieren abandonar, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bien, muy bueno, muy cargado también. Así que nos vamos a estar viendo. Te agradezco este tiempo, Juli, y bueno, nos estaríamos viendo en alguna asamblea. Nos abrazamos dentro de poco y nos vemos el sábado. Y muchas gracias por el tiempo a ustedes también. Hasta pronto. Entrevista Manganga. Conversemos.